Bienvenidos a Podcast Mataró, vuestro podcast de ciencia e historia favorito. Me presento, quien les habla es Luis y hoy tenemos como tertuliano a David, que si quieres decir unas palabritas. Bueno, es un honor estar aquí de nuevo. Quiero remarcar que no es mi primera vez y en esta ocasión vengo como un total representante de la ignorancia. No sé nada del tema del que vamos a hablar hoy, más allá del tema. Así que, bueno, Exacto, me porque tocará hacer preguntas. vamos a hablar de mujeres en la historia de la física, pero no en cualquier rama de la física, en una muy concreta, porque es que resulta que hay una densidad, vaya, de mujeres trabajando en esa rama que es bastante alta en comparación al resto de las ramas. No sé si tú, David, tenías más o menos alguna idea o habías visto un poco este detalle, ¿no? De saber, de Pues que te hombre, suene a lo mejor una rama donde hay muchas mujeres físicos en comparación al resto. la verdad que no. Yo, si te soy sincero, mi idea es que en el mundo académico, físico y de las ciencias, bueno, esto, de la física, yo siempre he tenido la idea de que no había tantas mujeres. Es cierto que obviamente hay mujeres, no por los comentarios que he escuchado a compañeros que han estudiado física y gente que vas conociendo, siempre te acaban diciendo que en las aulas de la Universidad de Física, de la Facultad de Física, no hay chicas, es un porcentaje reducido de chicas. Es claro que ahora me digas que es un campo en el que hay tantas mujeres, pues tú, he de reconocer. Sí, Oh, sobre todo en comparación al resto de ramas, digamos. Lo que también hay que decir, solo como apunte, que esto ya ha cambiado. Al menos el año que dejé yo, bueno, acabé la carrera, dejé la universidad, digamos, ya había más porcentaje de mujeres que de hombres y seguía subiendo. Y ya pasaba el pues, 50%, quiero decir. Así que pues nunca veremos. lo hubiera imaginado, ¿eh? Así que yo creo que la imagen que tenemos del físico dentro de unos 20 años cambiará y será prácticamente a lo mejor la imagen de la físico, ¿no? Lo veremos. ¿La físico o la física? Esto es como doctor, doctora, juez, Sí, jueza. Bueno, da igual. y lo he consultado con otros físicos y algunos usan la físico. Yo uso las dos, así que me escucharéis oír decir las dos. No hay problema. Y Pues, si no, la física. Y ya está, exacto. el física. Inclusive. Entonces, Y ya volviendo al está. tema, sí que sé que hoy en día, por ejemplo, hay una concentración más alta de mujeres en fotónica, ¿no? Pero de la que queremos hablar nosotros es de la física nuclear. Vale, Esta es la rama en la que nos vamos a centrar y vamos a repasar la historia de tres mujeres en la física nuclear del siglo XX. perfecto. La historia de la física nuclear empieza en una época donde los límites de la física y la química no están bien establecidos y uno de esos campos transversales es el de la radioactividad. ¿Y qué nombre no está ligado a la radioactividad sino el de? Bueno, Marie Curie, ¿no? Por Que conocemos supuesto. todos. Exacto. Y punto. Veo que tienes los deberes aprendidos, David. Entonces, no hablaremos tanto de Marie Curie porque, como ya sabéis, su vida es muy extensa y además más o menos la gente suele conocer ya su nombre y su historia, ¿no? En rasgos generales. Nos centraremos sobre todo en las dos posteriores. Pero hablamos igualmente un poco rápidamente sobre Marie Curie, ¿no? Ella lideró el descubrimiento de la radioactividad en el uranio y en el torio. Descubrió los elementos químicos polonio y radio. Evidenció el efecto destructivo de la radiactividad sobre células cancerígenas, que esto va a ser posteriormente el origen de la radioterapia, y adaptó la tecnología del momento de rayos X para crear unidades radiológicas móviles en el frente de batalla de la Primera Guerra Mundial, donde ella sirvió junto a su hija mayor, Irene, que por esta época tenía 18 añitos. A Irene la veremos después porque seguirá los pasos de su madre y también será físico. Bueno, entre estas y otras numerosas aportaciones, destacaría, para el nuevo campo de la física nuclear, la aserción de que la radioactividad dependía exclusivamente de la cantidad de un determinado elemento
de la sustancia y no de reacciones moleculares, como se creía en ese entonces, siendo esta además una prueba indirecta de la existencia del átomo, que por aquel momento no estaba aceptado ni generalizado en todas las ramas de la física. Y además, dado que estos átomos emitían radiación, implicaba la no indivisibilidad de estos mismos. Por todo esto, ¿no?, Marie recibiría tanto el Premio Nobel de Física en 1903 como el de Química en 1911. Dedicaría su vida entera a la investigación y moriría debido al contacto desmedido con estas sustancias radiactivas. Como si ser una investigadora excepcional no fuera suficiente, también sería una madre ejemplar. Tuvo 2 hijas, ¿no?, y la mayor que hemos dicho es Irene Joliot-Curie, que es su nombre de casada. Que ella, como hemos dicho, seguiría los pasos de su madre y trabajaría en las mismas instituciones, ¿no?, que su madre presidía. En un principio, Irene Curie investigaría las mismas sustancias que su madre. Ya habiéndose descubierto el átomo, las investigaciones posteriores se centrarían en los electrones, el núcleo atómico y demás partículas subatómicas que se irían descubriendo. Antes de seguir, David, no sé si tienes alguna duda en concreto sobre Marie Curie antes de que la Bueno, acabemos de dejar detrás. dudas en concreto. Bueno, ¿qué quieres que te diga? Uno, antes de venir aquí yo sabía que Curie tenía con la radiactividad. El que exactamente no lo sabía. Pues escuchar todo esto, tampoco estoy muy seguro de si lo entiendo. Ahora bien, he de decir que lo que has dicho de la aportación de que demostrando definitivamente que existía el átomo como una de las pruebas dieron lugar a la confirmación de la existencia del átomo, de eso no sabía. ¿Tuvo ella que ver? Aquí, claro, Lo aquí, otro, porque ella aquí ya va hipotetizando. No es como una ujú, demostración, porque aún no existe tanta tecnología como para dar esa afirmación categórica, ¿no? Pero ella ya va poniendo las hipótesis, digamos, ¿no? no sabía que había sido importante también para este hecho. Luego, bueno, pues has citado descubrimientos de diferentes elementos y cómo funcionaban. Claro, ahí yo ya me pierdo totalmente. Supongo que son contribuciones importantes para la física nuclear, por algo ganaría los 2 Nobel. Sí, Ahora bien, yo no puedo entender la magnitud de la importancia de estos hallazgos. Lo que sí, cuando has hablado de los premios Nobel, me parece muy importante remarcar, sí que lo sé yo, el tema de que menos el primer premio Nobel no se lo dieron a ella, se lo dieron a su marido. Y no porque fuera su marido un inventor, sino porque ¿cómo iba a dar Academia de los sí. Premios Nobel un premio a una mujer? Y Esto me parece importante lo remarcarlo, ya vamos. que estamos hablando de mujeres físicas. Sí, mira, y ha venido perfecto porque justo quería comentar esto, que vamos a explicar un poquito cómo se sucede todo esto. Tanto Pierre como Marie Curie trabajaban en el laboratorio de Becquerel, que era, bueno, una... Y eres el marido, deduzco, ¿no? No, no, no. Pierre, sí, perdón, Ah, te había escuchado mal. Sí, Pierre es el marido. Ambos trabajaban para Becquerel, que era de una generación mayor, ¿no? Y por tanto era el que dirigía el instituto, digamos, y las investigaciones a nivel general, ¿no? Lo vale. que pasa es que al pie, ¿no?, del trabajo, digamos, quien estaba en la primera línea de trabajo, quien realmente hacía las investigaciones en el laboratorio, era Marie Curie. Pero ¿qué pasa? Que va a ser Becquerel el primero en publicar los resultados correspondientes al trabajo de Marie Curie, que trabajaba bajo su investigación, ¿no?, bajo su institución. Y por ese Bueno, mismo... esto hasta qué punto tiene que ver con el hecho de que Marie Curie fuera mujer y el hombre, o hasta qué tiene que ver con el hecho de, bueno, tú trabajas en mi instituto, los resultados que tú publicas me pertenecen. Porque eso a Claro, día de hoy sigue pasando en según qué campos, ¿no? porque, claro, ahí va a estar el detalle, porque cuando anuncian el Nobel, anuncian que es para Becquerel y Pierre. Para Vale. Becquerel, el que lleva la institución, y Pierre, que es uno de los trabajadores. Pero claro, Marie Curie está en el mismo nivel que Pierre.
Y además se sabe que ella es la que hace propiamente la mayoría de las investigaciones en el laboratorio, ¿no? Allí es donde se inicia la disputa y ahí es donde obviamente Pierre y no sé si el propio Becquerel, ¿no? Intentan entablar nuestras conversaciones, ¿no? Para que obviamente se le reconozca el Nobel también a Marie Curie. Sí, porque el marido, a la hora de que le dieran el premio, la citó en plan, no sé si fue en el momento de recibir el premio o lo que dices en conversaciones previas a la ceremonia, pero sí que defendió que el trabajo importante no era suyo, sino Sí, exacto. entonces, en este sentido, Pierre es lo que hoy en día se llama un aliado. Sí. Eso es un poquito el tema que hubo con Marie Curie, que ella, bueno, no lo hemos dicho, pero sí que durante toda su vida tiene que pelearse, digamos, ¿no? Con la propia sociedad, con los propios estamentos, con las propias instituciones científicas, ¿no? Es una vida de lucha. Se le van reconociendo méritos, pero la lucha no acaba realmente para ella, ¿no? Eh, Y una pregunta que te quiero hacer ahora, esto ya no lo sé, ¿eh? El segundo Nobel, ¿ya se lo dieron a ella o también pasó lo mismo? De que se lo dieron a su marido o a un hombre y lo no, volverá a reivindicar. el segundo Nobel ya es exclusivo, si no me equivoco, a ella. Vale, Y me parece que Pierre ok. ya ha muerto para este momento, porque Pierre muere muy joven. Vale, vale. Vale. También por efectos de la radioactividad le No, dio un ataque a la patata o algo así. eh, esta es una historia que se repite a veces, ¿no? Que, que resulta que iba por la calle y le atropelló un carro, ¿no? Y bueno, ahí acabó Pierre. Tranvías asesino. Sí, es como que se repite esa Mm, historia, ¿no? Bueno, seguimos. Volviendo, Niños, no caminéis por la calle mirándoos a los pies. vale, volviendo a lo que queríamos ir, ¿no? Ahora, que era su hija, Irene, que ella sí que tendrá, eh, lo tendrá más fácil para formarse, ¿no? Porque obviamente el prestigio de su madre pues le va a permitir que ella acceda a los mejores centros educativos, ¿no? Y que después cuando acabe su formación pueda trabajar junto con su madre en sus propias instituciones. Vale, un momentito que me centro. Lo que decíamos. Al principio, claro, ella recupera un poco, ¿no? Los estudios de sus padres. Intenta un poco partir de allí. Así que, descubierto el átomo, lo que se pone ahora, digamos, de moda a nivel de experimento es realizar bombardeos de elementos pesados, ¿no? O radioactivos, ¿no? Y con radiación alfa, ¿no? Y ver qué pasa. Vale, Con- la verdad es que hablas de bombardeos radiactivos y yo ya estoy pensando en la Segunda Guerra Mundial, ¿eh? ¿Qué es esto del bombardeo radiactivo? O sea, a Entonces, ver, el experimento, más o menos la disposición es la siguiente. Tú tienes un elemento diana que intentas que vale, sea algo exótico, que sea muy pesado, que sea radioactivo. Y lo bombardeas con otra partícula que tú puedas generar, ¿no? En gran cantidad y que también sepas que tenga gran energía o características especiales, ¿no? Que en este caso es la radiación alfa. Que radiación alfa no es más que núcleos de helio, ¿no? Otro átomo. En el fondo estábamos bombardeando átomos contra otros átomos. Esto mismo, ¿no? Es lo que después, modificado, llegaría a lo que es un gran acelerador de partículas, ¿no? Que es esto mismo, colisionar átomos o núcleos contra otros. vale. Y ver, después de esa colisión, qué nuevos productos se generaban, ¿no? Y a partir de esos datos, intentar hipotetizar qué es lo que había pasado entre medias. Va a ser aquí, trabajando para su madre, que va a conocer a su marido, Frederick Joliot, los cuales se iban a casar muy pronto, ¿no? Y que formarían una dupla parecida a la que era Marie y Pierre, ¿no? Pues igualmente Irene y Frederick harán una dupla y se les conocerá como los Joliot-Curie. Ellos, en un experimento de estos de bombardeo de partículas, obtienen, sin saberlo, dos partículas nuevas,
Una es el positrón, que es la antipartícula del electrón, cuya existencia en ese momento es fundamental para la validación de la nueva física cuántica relativista. Sé que estoy dando como etiquetas muy de física, ¿no? Pero que es, vaya, las dos grandes teorías que tenemos hoy en día, ¿no? Son la física cuántica, que es relativista, y la relatividad general, ¿no? Así que el positrón es importante porque, claro, sería la primera antipartícula descubierta. Pero el positrón es, me voy a la teoría del colegio, cuando dabas naturales, el átomo es el núcleo, electrones y positrones, ¿no? No, No, electrones y neutrones eran. vale. En el núcleo tenemos los neutrones y los protones. Y Vale, alrededor tenemos los electrones. vale. Y Entonces el positrón es nada de esto que menciona. claro, porque te diré cuál es la palabra que sí que te va a relacionar con positrón. Antimateria. El positrón es la primera partícula de antimateria que vamos a descubrir. Ok. Y lo que decíamos, la segunda partícula que descubren sin saberlo es el neutrón, porque en este momento el núcleo del átomo se conoce que existe, pero no se sabe muy bien qué hay adentro, ¿no? Entonces, este neutrón, que es una partícula neutra, encargada sobre todo de desencadenar y mediar las reacciones nucleares, pues también va a ser importante para el futuro devenir, ¿no? De las reacciones nucleares y posibles bombas atómicas. Pero ¿qué pasa? Que lamentablemente malinterpretan los resultados y los confunden con partículas comunes. Vendrá después otro físico, otro investigador, y descubrirá los Eso es que positrones. Dime, o David. sea, que cuando estaban terminando el experimento se llevaban una y no la contaron, No, ¿no? lo que pasa es que, ¿no? Es lo que decimos. Ellos intentan, según sus aparatos de medición, ¿no? Calculan las variables, los números, y dicen, vale, estos números deben corresponder a tal partícula, ¿no? ¿Y qué pasa? Que Vale, vale. a veces las confunden en el sentido de a mí me cuadra, ¿no? Porque a veces pensamos, ¿no? A mí me cuadra que esto sea tal partícula, pero en realidad no te das cuenta y en realidad es una nueva partícula, pero que no la estás interpretando bien. Vale. Eh, Supongo que tal momento que estás ahí en el laboratorio haciendo los cálculos, no te imaginas que igual estás descubriendo algo nuevo. Porque claro, su trabajo sí que es bien realizado y es muy metódico, y por eso nosotros sabemos que ellos son los primeros en descubrir estas partículas, porque de sus datos son correctos. Lo que falló fue la interpretación de esos datos, digamos. Ya ves. Entonces, vendrá después otro físico al año siguiente que clamaría el descubrimiento del positrón y a él le darían un Nobel por ese descubrimiento. Y vendrá también un par de años después Chadwick, otro físico, que descubrirá el neutrón y también se llevaría un premio Nobel. Estos dos premios Nobel de los que os hablo son del 1935 y el 1936. Dos Nobeles que se les han escapado a los Joliot-Curie. Y Qué bueno, lástima por ellos, la verdad. Me da y, lastimilla. y claro, esto, Se lo dejaron escapar. sí, y esto, claro, esto en otro momento no te había pasado, porque tú revisas tus estudios, ¿no? Un año o 2 años después y te das cuenta. Pero es que en este momento el mundo científico ya estaba cambiando, ¿no? Renacía, ¿no? De la forma que ya lo conocemos hoy en día, ¿no? Atrás quedaba, digamos, la época en la que los investigadores eran pocos, estaban aislados, no compartían sus descubrimientos, ¿no? Y ahora vivimos más ya en un poco un frenesí de información, de O publicaciones sea, que lo llegan. que es la creación de la academia científica, por decirlo así, Sí, de ¿no? la comunidad científica, Sí, perdón. las publicaciones que llegan a todos los países del continente europeo, ¿no? Investigadores replicando los experimentos de sus homólogos, ¿no? Entonces esto ya es, como lo resumiría yo un poquito, ¿no? Es esa gran comunidad global, ¿no? Pero con una gran competición interna. Volviendo a nuestro tema central, ¿no?
Irene y su marido seguirán trabajando, ellos no se desaniman, siguen en primera línea de investigación y saben que el mundo de la física pues se está abriendo. Parecía ya cerrado, pero no, parece que hay mucho por descubrir aún. Y en una de estas reacciones que estudian, por ejemplo, al medir ellos la masa del neutrón, se dan cuenta que es mayor de lo que Chadwick, al que le habían dado el Nobel por el descubrimiento del neutrón, había calculado, ¿no? Para que veáis que hay un feedback inmediato, que se repiten los experimentos y que se corrigen unos a otros, ¿no? Porque claro, el neutrón aún sigue siendo, o sea, acabamos de descubrir el neutrón, pero aún no conocemos todas sus propiedades. Y ellos además podrán desprender un dato más, y es que al parecer al bombardear aluminio con rayos alfa, solo obtenían neutrones, pero ellos sabían que debían detectar algún protón. Entonces esto no les cuadraba y lo que hacen es proponer que el protón se estaba descomponiendo y dando como resultado un neutrón y un positrón. Esta El positrón hipótesis, era la antimateria, ¿no? sí, la antimateria del electrón. Entonces, Vale, entonces, si lo he entendido bien, cuando los bombardean con alfa, deshacen los núcleos de los átomos y se convierte en materia y antimateria a la vez. no todo el núcleo. Lo que pasa es que va como individualmente, ¿no? Porque tendrás el átomo de aluminio que tendrá muchos protones y muchos neutrones. Pero lo que sí sabes es que al menos un neutrón, ¿no? De cada átomo debería. Hay un protón de cada átomo debería estarse descomponiendo, ¿no? Según lo que ellos hipotetizan, y convertirse en un neutrón y un positrón, ¿no? Esta partícula de inicio se convertía en dos partículas, ¿no? Que salían despedidas y era lo que ellos detectaban. Suena un poco loco y es que esta idea, esta hipótesis es muy loca para su tiempo. Ellos llevan esta hipótesis al Congreso Solvay de 1933. Este es un congreso de las mentes científicas más brillantes de la época. En estos congresos acudían Einstein, Bohr, Marie Curie, eh, Heisenberg, Pauli, Schrödinger, todos nombres de científicos importantes que vivían acudían a esos eventos. ¿Y qué pasa? Que esta idea es recibida con gran escepticismo, porque es de. Contexto, 1933 en Alemania sale elegido un personaje que ya conocemos todos. Sí, que va a ser importante también un poco para nuestra historia después, es verdad. En 1934, recordando el hecho de que sus padres habían trabajado durante tantos años en aislar elementos radioactivos, ellos se plantean el paradigma de crearlos, ¿no? Así ellos pudieron darse cuenta que al bombardear ese aluminio con rayos alfa obtenían un isótopo radioactivo de fósforo y que al poco tiempo emitía ese positrón que hemos comentado antes, ¿no? Este es el mismo experimento, pero ya han refinado el nivel de detección, digamos. Vale, espérate aquí. Un isótopo radioactivo De, de fósforo, has dicho, ¿no? sí, exacto. Entonces lo que ellos hacen Vale. es, eh, tienen el dos, fósforo de base no es radiactivo, el fósforo supongo, ¿no? El común, fósforo no es ajá, el radiactivo. fósforo común Ajá. no es radioactivo. Vale, entonces, un isótopo es, ¿qué es un isótopo de fósforo? Fósforo afilado. Entonces, cada elemento tiene isótopos. Está el isótopo común, que es el que sabemos que es nosotros, por ejemplo, el fósforo que no es radiactivo, ¿no? Y después hay toda una serie de isótopos pues que tiene un neutrón de más, un neutrón de menos, dos neutrones de más, dos neutrones de menos, pero que siguen siendo fósforo. De Entonces, acuerdo. eso es lo que hacen ellos. Empiezan de dos partículas normales, que son el aluminio y los rayos alfa, digamos que no son en sí radioactivos por sí solos, ¿no? Y al hacerlos interaccionar, ven que descubren un nuevo elemento que sí que es radioactivo, ¿no? Esta es la prueba convincente de la creación de radioactividad artificial, ¿no? Y del mecanismo propiamente de la desintegración beta, que es cuando se emite este positrón. Esto, Esta gente jugaba a ser Dios. esto, esto sí, esto les va a dar
el Nobel en 1935, el Nobel de Química, por Vale. Y este descubrimiento. postdata, fastidiate, Chadwick. En realidad, eso sería muy interesante porque yo sé que entre ellos, entre mucha de esta gente hay algo de correspondencia, pero tampoco sabes hasta qué punto se llevan bien, se llevan mal, ¿sabes? Eh, Pues como compañeros de trabajo, ¿no? Ahí con quién te llevarás mejor y con quién te llevarás. sí, y claro, lo que pasa es que, al menos yo no lo sé, pero con una carta lo notas más o menos, o sea, porque ellos en persona sí que no se ven tanto. Y normalmente es, o a veces ni siquiera se hablan, simplemente se intercambian artículos, ¿no? Yo comentando un artículo tuyo, tú comentando un artículo mío, pero en sí no nos hablamos, ¿no? De tú y como personas, digamos, ¿no? Sino como científicos. Bueno, eso Entiendo. lo dejaremos un poquito aparte porque no trataremos No ahora. sé. Ante la Segunda Guerra Mundial y la invasión de Francia, los documentos de Irene y Frederick sobre las reacciones nucleares en cadena, que sobre todo estaba trabajando Frederick en esto, ¿no? Serían enviados a Inglaterra para que no cayese en manos de los alemanes. Frederick pasaría a formar parte de la resistencia e Irene se trasladaría a Suiza para ser tratada por problemas de salud debido a la radiactividad. Al acabar la guerra, se reunirán otra vez en Francia, formarán la primera institución francesa dedicada al aprovechamiento de la energía nuclear y crearían el primer reactor nuclear francés. Y fue el primero de muchos, y muchos realmente, ya que marcaron la estela que ha convertido a Francia hoy en día en el primer productor de energía nuclear por densidad de población del mundo, ¿no? Francia es muy conocido por eso, por sus centrales nucleares. Claro, esa historia empieza aquí, con Irene Curie y Frédéric Joliot, ¿no? Una bonita historia. Todo tiene repercusión al final. Las cosas vienen de algún sitio. Y bueno, aquí dejaremos la historia de Irene Curie. No sé, David, si tienes una pregunta sobre ella. Y si no, pasaremos ya a nuestra tercera físico. A mí a mí lo que me sorprende de esta muchacha es que no, su padre ya murió por no llevar los EPIs adecuados en su trabajo porque ella también se exponía a la reactividad. En plan, ostras, ha ganado Claro, un premio Nobel. Pone que eres lista. No sé, tápate, chica, tápate, que te va a dar la reactividad. claro, O sea, a ver, lo que pasa es que esto obviamente es progresivo, ¿no? Ella, cuando seguramente le detectan los problemas, ya su laboratorio ya tiene medidas de seguridad adecuadas, ¿no? Pero claro, no sabes porque cuántos años aquí sí atrás. que te voy a, aquí sí que te voy a hacer esta pregunta que, vale, estamos hablando de la historia física nuclear, pero ¿cuándo se empieza a ver que la radioactividad es dañina para la salud? No tengo fechas, pero lo que pasa es que esto es progresivo, porque hemos dicho que Marie Curie ya vio que la radioactividad es capaz de matar células, Sí, ¿no? Entonces, esto, pero claro, de ahí asociar que, ostras, por la radioactividad, vale, la generación siguiente también, en la generación siguiente también, porque cuando pasó el tema, no sé si me estoy adelantando o no, pero lo pasó en Chernóbil. Yo lo que sé de Chernóbil es totalmente por la serie de HBO, ¿eh? Esto también lo voy a dejar claro antes. Pero en Chernóbil iba la gente al principio sin protección, o a lo mucho toma un delantal de plomo. Mm, cuando vieron lo que pasaba. Pero al principio, cuando va la gente a recoger cachos de grafito, era, si no recuerdo mal, van a mano viva. Y estamos hablando de Chernobyl, fue ya en los años 60 o sí, 50 y muchos. ta- ta- Entonces todavía no se sabía aún realmente los peligros de la radiactividad, teniendo en mira, cuenta que Marie Curie empezaron no, a 50 años antes. sí se conocen. Y de hecho, por ejemplo, a Marie Curie le detectan pronto los problemas debido a la radioactividad. Lo que pasa es Ajá. que ella obviamente
su trabajo es la investigación y va a seguir investigando toda su vida, ¿no? Pero esto es como el tema que vimos anteriormente del amianto, ¿no? Tú puedes descubrir que es peligroso 100 años antes de que lo prohíbas. Entonces, aquí en parte pasa un poco eso, no tan grave, al menos en la parte europea de investigación, pero en parte pasa eso. En parte a veces hacen experimentos y quedan trazas de materia en algún rincón y no se recogen adecuadamente. Y claro, esas pequeñas cosillas van sumando, porque al final ellos son investigadores, viven de eso y literalmente es su pasión y están cada día allí en el laboratorio, ¿no? Y claro, eso de alguna manera pasa factura. Pero no te sabría dar ahora mismo fechas concretas, ¿eh? Pero sí que es interesante y que seguramente también lo traigamos en los siguientes capítulos tal vez. Pues me parece perfecto. Me apunto la duda ahí porque la verdad que me ha quedado la espinita. Hmm. Porque claro, es eso, también pasábamos de que se promovían las radiografías, ¿no? Que te las podéis hacer cada 2 por 3 y obviamente hay un momento en el que dices, no, no, ¿qué estáis haciendo? ¿No? O sea, os estáis matando todos. Pero bueno, no quiero seguir allí porque ya se nos va. De Volviendo, acuerdo. vamos a pasar a nuestra tercera protagonista, que es Liz Meitner. Ella nace en 1878, es austríaca de ascendencia judía. En 1907, tras formarse como físico, empezó a investigar bombardeando partículas alfa contra láminas de metales. Ya veis que es el experimento de la época, ¿eh? El bombardear partículas. Sí, Y sí, están a tope. Oye, yo lo siento, yo soy físico en esa época y digo, bueno, pues en lugar de usar rayos alfa, uso rayos beta, o rayos gamma, rayos láser, ese otro tipo de claro, rayo. Joder, a pero ver qué pasa. hablamos de que los rayos betas lo acababan de descubrir Irene y Frederick en el 1930 y poco, ¿no? Entonces todavía no puede usar los rayos beta, por ejemplo, ¿no? Por decir algo. Entonces, ella descubre con este experimento una mayor dispersión en las láminas de metales más pesados en comparación con las láminas de metales más ligeros. Esto Una es... mayor dispersión significa que las partículas resultantes del bombardeo salen más separadas, más lejos de la diana. Sí, y que rebotan en mayor medida, digamos también. ¿No? Las de que son de metales muy pocos pesados, prácticamente las partículas las atraviesan. ¿No? Y cuanto más pesado es el metal, empiezan a rebotarte más partículas, ¿no? Por decirlo así de forma fácil. Esto es importante porque Rutherford, en Inglaterra, unos años después, replicaría el mismo experimento con finas láminas de oro y observaría igualmente eso, el distinto ángulo de deflexión, ¿no? De las partículas bombardeadas. Y esto le servirá a Rutherford para formular el primer modelo atómico con núcleo en el año 1911. Importantísimo para... 1911. 11. Importantísimo. Ostras, espera, pero no estábamos ya después de la Segunda Guerra Mundial. Claro, eso era Marie Curie, que había nacido, lo diré por aquí, en 1867, Sí. y después Irene Curie, que había nacido en... Vale, vale, o sea, no, simplemente que con Rutherford has dicho, hemos vuelto un poco atrás, ha sido flashback. No, con Lise Meitner, ¿no? Para ubicarnos es Marie Curie, 20 años después, bueno, 10 más bien, es Lise Meitner y 10 años después nace Irene Curie. ¿De acuerdo? ¿Sí? Por eso hemos vuelto un poquito atrás. Entonces, es eso. Lise Meitner hace este experimento en 1907 y en 1911 Rutherford lo refina, ¿no? Y a partir de ahí hipotetiza el primer modelo atómico con núcleo. Sobre 1908, Lise Meitner se traslada a Berlín, donde trabajaría para el mismísimo Max Planck, que en un principio Max Planck durante toda su vida se había negado a dar clases a mujeres, pero
Lise Meitner es la primera excepción. Posteriormente, trabajará también junto a Otto Hahn, que él es un químico, ¿no? Y los dos trabajarán en el estudio de las radiaciones. Con Otto Hahn desarrollarán una gran amistad durante toda su vida. Juntos, ¿no? Ellos cada uno tiene una institución, uno de química y otro de física, pero trabajan de manera conjunta, digamos, en los laboratorios. Interdisciplinar. Sí, en los laboratorios de Otto Hahn se realizan los experimentos y en los laboratorios de Lise Meitner se interpretan los resultados y se proponen nuevos experimentos. Trabajan a la par y esto les va a permitir descubrir nuevos isótopos, nuevos métodos de separación de isótopos, ¿no? Y a realizar también avances en el estudio de la radiación beta, ¿no? Que acabamos de ver que acababa de ser descubierta como tal por Irene y Frederick. Al estallar la Primera Guerra Mundial, en 1914, es reclutada como enfermera para manejar equipos de rayos X, ¿no? Como hemos dicho antes, a un lado tenemos a Marie Curie y su hija Irene, y al otro lado tenemos a Meitner, ¿no? Las tres encargadas de equipos de rayos X. Para el final de la guerra, ya era una investigadora reconocida, había recibido múltiples premios y sería a menudo nominada tanto al Nobel de Física como el de Química. ¿No? Esto es importante porque los méritos sí que se le reconocen, pero ella igualmente, igual que Marie Curie, va a tener que luchar durante toda su vida, ¿no? Porque se le considere como un igual, ¿no? Y porque se le puedan abrir todas las puertas. A principios de los años 30, era Meitner la que proporcionaba el polonio a Chadwick, fundamental para que él pudiera hacer el descubrimiento del neutrón en 1932. Tras la mala A mí interpretación. Chadwick no me cae bien. Le robó el Nobel a la hija de Marie Curie. Este era un trepa. Este no me cae bien. Y entonces, a partir de 1935, se embarca junto con Otto en lo que llamarán la búsqueda transuránica, ¿no? Porque por este momento ya llevamos décadas conociendo el uranio, pero no se ha descubierto ningún elemento más pesado que el uranio. Así que se ponen a buscar elementos más pesados. En general es una investigación que se lleva en todo Occidente. Pero para 1938, Meitner tiene que huir debido a las políticas antisemitas de la Alemania nazi. Se traslada primero a Holanda, después a Suecia, gracias a la ayuda Mala de... idea. No da una. ¿Cómo, perdón? Digo que no da una en esa época. Se muda a Holanda. Mal porque llegan los alemanes. Se va a Suecia otra vez mal porque vuelven a llegar. Claro, o sea, pero esto es antes, aún no ha empezado la Segunda Guerra Mundial, ¿eh? Pero ya se traslada a Holanda, se traslada a Suecia. Esto es según los contactos que tiene, porque claro, Bohr, entre otros, le va a ayudar a huir. Entonces Bohr, ¿no? Que está trabajando en Dinamarca, pues tiene sus contactos sobre todo en Suecia, ¿no? Y que le va a permitir que ella esté a resguardo, ¿no? Durante esta época ella mantendrá correspondencia con Otto, porque claro, las investigaciones tienen que continuar y uno sin el otro pues no pueden avanzar, ¿no? Y se reencontrarán de hecho los dos en alguna ocasión antes de la guerra, ¿no? En Dinamarca, en el Instituto Niels Bohr. Será en medio de esta circunstancia que Lise da con el experimento clave: bombardear uranio con neutrones. Otto realiza el experimento y obtiene bario, un elemento más ligero que el uranio, pero Otto no sabe interpretar los resultados correctamente y se los envía a Meitner. Ella, junto con su sobrino que también era físico, Otto Frisch, le darán sentido teórico a todo el experimento, acuñarán el término fisión nuclear y además demostrarán que la deficiencia de masa evidenciada en esta reacción se expulsó en forma de energía, cumpliendo el principio de equivalencia,
más energía de Einstein. Ese E igual a mc cuadrado, pues este es el primer momento, la primera prueba de que esa fórmula es real y funciona. Albert. Vale, o sea, era como decir, vale, la masa no es que desaparezca por arte de magia, la masa que se pierde se transforma en otra cosa. Sí, en energía, en forma de radiación. Albert, el mismísimo Albert Einstein, la elogiará a Lise Meitner llamándola la Marie Curie alemana. En 1942, en plena Segunda Guerra Mundial, Meitner sería llamada a participar en el proyecto Manhattan, pero ella se va a rehusar, declarando que ella no tenía nada que hacer con una bomba, porque ella en la Primera Guerra Mundial ya había visto los horrores de la guerra, ¿no? Entonces, para esta Segunda Guerra Mundial, ella ya lo tiene claro. Al acabar la guerra, en 1945, le entregarían el Nobel de Química solo a Otto Hahn. Solo a Otto Hahn, por el descubrimiento de la fisión, lo cual desataría una gran polémica en la propia comunidad científica del momento y entre los propios involucrados. Durante los posteriores años y décadas se llevarían a cabo investigaciones para esclarecer, ¿no? y las causas de este resultado, ¿no? Y van a identificar toda una serie, todo un abanico de errores y circunstancias que propiciaron este suceso, ¿no? Porque a día de hoy sabemos que ese Nobel debía haber ido al menos para los dos, para Otto Hahn y para Lise Meitner. Claro. Sin Él embargo, por descubrirlo y ella por interpretarlo. sí, y porque es un trabajo que llevan juntos, o sea, llevan años realizando sus experimentos, ¿no? Son un dúo, son Marie y Pierre trabajando juntos, son Irene y Frederick trabajando juntos, que los dos también obtienen el Nobel juntos, ¿no? Aquí también pasa lo mismo, son Lise Meitner y Otto Hahn trabajando juntos, y en cambio solo le dan el Nobel a Otto. Y por eso ya os digo, esto realmente causó revuelo en la propia comunidad científica. Y bueno, lamentablemente nunca se corregiría esto y la historia acabaría allí. Ellos sí que se reconciliarían, seguirían con... Pero a día de hoy no Sí, se ha cambiado esta circunstancia. A día de hoy se sigue considerando que el Nobel solo es de él. sí, porque no te sabré decir cómo está estamentado los Nobels, por eso tienen debate en realidad el tema de los Nobels, al menos en ciencia, porque no se adapta a lo que es hoy en día la comunidad científica y a cómo se deben premiar los logros. Pero bueno, sí hay. Y sin más, ¿no? Aquí acaba la historia de Liz Meitner y con esto pues acabamos estas tres mini historias, ¿no? De estas tres mujeres físicos que dieron un importante avance para lo que es la física nuclear. ¿Cómo lo has visto, David? ¿Te queda alguna duda sobre nuestra última protagonista? Pues es que no. Y sin más, deciros que en principio Me, tenemos... me ha quedado, me ha quedado bastante claro, la verdad. Seguramente de aquí a un rato, unas horas, unos días, seguramente un rato, se me haya olvidado la mayoría de los nombres, pero oye, un poco más la historia de la física nuclear y el papel de estas personas, que luego se me olviden los nombres, más allá de los de Sí, Meyer, eh, los agentes que la rodeaban, seguro que no me acuerdo, pero en general, ostras, ahora lo veo de otra forma, la historia de la física nuclear. y por eso decimos Ahora entiendo, que no, esto, que digo, que que esto no va a ahora acabar. entiendo lo de, Sí, continúa, David. perdón, No, continúa porque si no... una chorra. Vale, porque que no se os olvide que esta es en principio la primera entrega, porque como hemos dicho son muchas las mujeres que intervienen en este campo y queremos traer al menos un par de entregas más y que se van a ir rellenando
se van a ir entrelazando en parte con la historia también de estas tres mujeres, ¿no? Así que si tienen alguna duda sobre eso, sobre la historia de estas tres, o si quieren proponernos algún nombre en concreto que conozcáis, lo podéis hacer, porque realmente nos interesa crear una saga, ¿no? Con esta historia de las mujeres en la física nuclear. Y bueno, en principio creo que hemos llegado a nuestro punto final. Y no sé si David te queda algo por decir. Si Tienen quieres. más vatios que una nuclear. Las guerreras. Ah, ah. Y no sé si quieres dar algún mensaje más ya para despedirte. No os perdéis el siguiente capítulo de Física de la Historia, en la saga de las mujeres en la física nuclear. Podcast Mataró. Es un programa radioactivo. Yo la verdad lo he disfrutado, ¿eh? Y estoy ansioso por escuchar barra participar en la siguiente entrega. Y bueno, un poco más me queda por decir, más que hasta luego, ¿no? Sí, yo también me despido. Muchas gracias por tenernos aquí, por escucharnos. No os perdáis el siguiente capítulo y nos vemos. Adiós. Adiós.